El apóstol Pablo en una ocasión escribió: os saludan todas las iglesias de Cristo. Y en ese pasaje Pablo está hablando de iglesias locales, de aquellas iglesias que se identificaron con el nombre de Cristo, como perteneciendo a Él. El título de la enseñanza es el siguiente: no somos una denominación religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué no somos una denominación religiosa? Ahora, permítame decir algo, antes de entrar a desarrollar la lección. Cuando digo somos allí, o en este caso, según el tema, no somos, me estoy refiriendo a nosotros aquí, a esta iglesia local. La iglesia local que se reúne en el centro de San Nicolás, en el estado de Nuevo León, en México. Cuando digo allí no somos, no me estoy refiriendo a la iglesia en el sentido universal de la cual habla Jesús en Mateo 16, 18. No me refiero allí a la iglesia universal, ni tampoco me refiero a otras iglesias que se identifican con el nombre de Cristo, como iglesias de Cristo, como iglesias del Señor. Así que cuando hable de la iglesia o de alguna iglesia o de nosotros, me estoy refiriendo a esta congregación, a esta iglesia, esta que se reúne aquí en el centro de San Nicolás. Miren, como introducción, no se puede negar que hoy en día existen en este país cientos de grupos religiosos o denominaciones religiosas, también llamadas o conocidas como iglesias. En ese sentido, y cuando predicamos la palabra en las calles o por medio de las redes sociales, es muy común que las personas nos pregunten: ¿qué cosa? A mí se me han acercado a preguntar cuando estoy predicando en la calle: a ver, ¿de cuál denominación religiosa son ustedes? Y miren, esa pregunta es completamente comprensible. ¿Por qué? Bueno, por la cantidad de denominaciones religiosas que existen hoy en día, por lo menos en esta ciudad. De hecho, déjenme decirles que pusimos un anuncio, pagamos una publicidad por Facebook y prácticamente una de las preguntas comunes es: ¿cuál es la denominación de ustedes? ¿De qué denominación son ustedes? Así que eso también me motivó a realizar esta lección. Yo les voy a presentar cuatro razones, 4 argumentos bíblicos del por qué nosotros aquí en San Nicolás, esta iglesia del Señor, no es una denominación religiosa. Así que, como propósito de la lección, voy a presentar pues esas razones, esas evidencias bíblicas del por qué no somos una denominación religiosa protestante o evangélica o católica, sino una iglesia, fíjense, escuchen, una iglesia que busca imitar a las iglesias reveladas en el Nuevo Testamento, las iglesias primitivas apostólicas. Punto número 1, primer argumento. No somos una denominación religiosa porque no llevamos un nombre denominacional religioso
ni tenemos credo humano. No tenemos ningún dogma o confesión de fe humano. Miren, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra denominación significa nombre, título o sobrenombre con que se distinguen las personas y las cosas. Luego, la palabra religiosa por el mismo diccionario significa que profesa una religión y practica sus normas y preceptos. Por tanto, se puede, y esto es importante, ojo, se puede definir una denominación religiosa de la siguiente manera. ¿Qué es una denominación religiosa? La podemos definir de la siguiente manera. Un grupo de personas que profesan cierta religión, en este caso protestante o evangélica o católica, y que se identifican con un nombre, con normas y preceptos particulares de ella. En ese sentido, no somos nosotros una denominación religiosa porque no nos llamamos con algún nombre religioso de origen humano. Por ejemplo, no somos luteranos, no somos calvinistas, ni mormones, ni presbiterianos, ni metodistas. Tampoco profesamos algún credo católico o protestante. Ni tampoco le adjudicamos a la iglesia local, a esta iglesia local, un nombre oficial denominacional. Como el Nuevo Testamento no enseña tal cuestión, entonces no decimos que la iglesia local, esta iglesia local de San Nicolás, tiene nombre o denominación alguna. Más bien nos llamamos cristianos, porque fue el nombre que Dios le dio a los discípulos de Cristo, según Hechos 11:26. Dice Hechos 11:26, y a los discípulos se les llamó cristianos. Este nombre significa personas que pertenecen a Cristo por la fe y el bautismo, según la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. Además, nuestro único credo es, escuchen, nuestro único credo es divino, es decir, el Nuevo Testamento, el Evangelio o la doctrina de Cristo. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 28, verso 20, y dijo Jesucristo, enseñándoles, vayan y hagan discípulos, vayan y bautícenlos, pero noten, enseñándoles que guarden, que pongan en práctica, que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Este texto prueba pues que las enseñanzas que deben seguir los convertidos a Cristo, los discípulos, en este caso nosotros aquí en San Nicolás, son estas, las que Él ha mandado. En 2 de Juan capítulo 1 verso 9 dijo el apóstol Juan, el que persevera, 2 de Juan 1:9, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Noten, este es nuestro credo. No tenemos ningún otro credo más que las enseñanzas de Jesús, los mandamientos de Jesús en el Evangelio, el Nuevo Testamento, la doctrina de Cristo. Noten allí la singularidad, dice la doctrina de Cristo. Así que cuando nos han preguntado, ¿cuál es el credo de ustedes? Pues la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es el nombre de su iglesia? No
No le adjudicamos nombre a la iglesia, sino que la identificamos con el nombre. No que tenga un nombre, sino que la identificamos con Cristo. Segunda razón, segundo argumento del por qué no somos una denominación religiosa. Segunda razón, segundo postulado. No somos una denominación religiosa porque no tenemos una jerarquía central ni una sede central terrenal. Repito, no somos una denominación religiosa porque no tenemos una jerarquía, una jefatura central y tampoco una sede central. Miren, esta es una de las características comunes de las denominaciones religiosas, que ellas posean una jerarquía central y una sede central. Algunos justifican esto diciendo que es una forma de organización. Sin embargo, es una organización antibíblica o contraria, sin fundamento en las Escrituras. Déjenme citarles algunos ejemplos de lo que es tener una jerarquía central con una sede central, donde precisamente ese gobierno, esa jefatura central, controla, gobierna, es la autoridad sobre la denominación. Nosotros aquí, precisamente, por no ser una denominación, no tenemos tal cosa. Miren, los mormones tienen su jerarquía, que es llamada el quórum de los 12 apóstoles, y su sede central es en la ciudad del Lago Salado de Utah. Los testigos tienen su jerarquía, que es llamada el cuerpo de gobernantes, y su sede central es en Brooklyn, Nueva York. Las asambleas de Dios tienen su jerarquía central, que es llamada Superintendente General, y la sede central queda en Springfield, Missouri. La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene su jerarquía central, que es el Papa, y su sede central, el Vaticano, en Roma, Italia. Eso es por citar algunos ejemplos. Nosotros no tenemos tal práctica. En ese sentido, no existe tal cosa en el Nuevo Testamento de un representante, superintendente, presidente u obispo general ejerciendo autoridad y control sobre esta iglesia local aquí en San Nicolás. Nada que ver. Esta iglesia, esta iglesia local del Señor no está bajo ningún gobierno central humano. No se sujeta a alguna autoridad religiosa central o a alguna iglesia matriz. No estamos bajo la cobertura ni bajo la jurisdicción de nadie, solo de Cristo como cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Fíjense, según el Nuevo Testamento, las iglesias locales son autónomas. Esta congregación, nosotros aquí somos una iglesia completa, enteramente autónoma, es decir, nos gobernamos a nosotros mismos obedeciendo a Cristo y su credo, la doctrina según el Nuevo Testamento. Miren, las iglesias, según leemos aquí en los escritos apostólicos, eran autónomas en gobierno y obra, Los apóstoles establecieron ancianos, pastores u obispos en cada iglesia local. Hechos 14:23, fíjense. Vamos a leer allí las escrituras. Hechos 14:23. Dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, fíjense,
en cada iglesia. El apóstol Pedro declara que los ancianos, los pastores u obispos, deben pastorear el rebaño que está entre ellos. Abran sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Los ancianos, los pastores u obispos solo tienen jurisdicción, autoridad, gobierno sobre el rebaño, sobre la singular iglesia en la cual ellos están o ellos son miembros. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, en la Nueva Biblia hispano-latinoamericana, dice así, hablándole Pedro a los pastores, a los ancianos u obispo: pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes. Por tanto, fíjense, por tanto, y como cada iglesia tuvo su propio cuerpo de ancianos, ¿cierto? Ya lo vimos. Y cada iglesia local llevó a cabo su propia obra, y cada iglesia, escuchen esto, ojo, fíjense, y cada iglesia separada una de la otra era juzgada por el Señor. Apocalipsis 2 y capítulo 2 y capítulo 3. Este punto es interesante. Como cada iglesia, el Señor en el libro de Apocalipsis juzga a cada iglesia según el caso, según la situación de cada una de ellas, separada una de la otra. No va a ninguna sede central, a alguna jerarquía central, a alguna iglesia madre, para juzgar a las iglesias que están bajo el gobierno de esa jefatura central. No. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, vemos que el Señor juzga a cada iglesia separada una de la otra. Y entonces así entendemos que cada una de ellas obró independientemente de las otras. No formaron una red o confederación de iglesias para constituir denominación eclesiástica alguna. Qué interesante está esto. Vamos al Nuevo Testamento y cada iglesia tuvo su cuerpo de líderes, de los ancianos, y cada una hizo su obra en particular, y cada una fue juzgada independiente de la otra, separada, quiero decir, y como conclusión vemos la independencia, vemos la autonomía de esas congregaciones. Así que esta práctica de las denominaciones religiosas, de tener una jerarquía central y un buen número o cierta cantidad de iglesias locales unidas, ligadas a la sede central, con una jerarquía central, es una práctica que no es del Nuevo Testamento. Nosotros, esta congregación aquí, la iglesia local, esta de San Nicolás, no estamos bajo ningún gobierno central, ni constituimos ninguna red o confederación de iglesias junto con otras. Somos una iglesia autónoma e independiente, y nuestro credo es la doctrina de Cristo. En tercer lugar, tercera razón del por qué no somos una denominación religiosa. Fíjense, no somos una denominación religiosa porque la adoración que ofrecemos se basa en el Nuevo Testamento. Repito, no somos una denominación religiosa porque la adoración que ofrecemos se basa en el Nuevo Testamento. Miren, en casi la totalidad de las denominaciones protestantes o evangélicas, la adoración está basada en una mezcla, no es X, ¿verdad? Es Z, en una mezcla del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.
Algunos grupos religiosos enseñan que es necesario guardar ciertos aspectos de la ley de Moisés para tener la aprobación de Dios. Por ejemplo, la ley del diezmo y del sábado. Otros guardan la ley de la música instrumental en la alabanza y otros han creado sus propias ceremonias o liturgias sin fundamento bíblico, como por ejemplo la llamada danza cristiana de alabanza. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos enseña con toda claridad que Cristo establecería el nuevo pacto. Mateo 26, 28, abran sus Biblias en Mateo 26, 28. Dice la Escritura, porque esto es mi sangre, ¿de qué cosa? Del nuevo pacto, del nuevo pacto. Mateo 26, 28. Por tanto, los cristianos y las iglesias de Cristo están sujetos a los términos del Nuevo Testamento de Jesucristo. Observen cómo el apóstol Pablo dice que él está bajo la ley de Cristo. Abran allí sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 21. Allí el apóstol dice claramente que él está bajo la ley. ¿Bajo la ley de quién? Bajo la ley de Cristo. Dice la Escritura, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Noten, el apóstol dice, estoy bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. ¿Y por qué el apóstol, siendo judío, vivía bajo la ley de Cristo? ¿Por qué? Porque, como dice el escritor a los hebreos, escuchen, que hubo un cambio de ley. Allí en Hebreos capítulo 7, verso 12, el argumento del escritor a los hebreos, Hebreos 7, 12, el argumento del escritor es, ¿saben qué? Bueno, hubo un cambio de sacerdocio, que es el sacerdocio ahora de Cristo, el sumo sacerdote Cristo, ya no el de Leví. Y como hay cambio de sacerdocio, pues también es necesario que cambie la ley. Hubo un cambio de ley. Noten Hebreos 7, 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también, ¿qué cosa? Cambio de ley. Cambio de ley. En ese sentido, y según la ley o doctrina de Cristo, dada por los apóstoles inspirados, ¿sí? Lo que enseña, lo que contiene el Nuevo Testamento, la doctrina del Señor. Como estamos en el punto de la adoración de la iglesia, nosotros aquí no somos una denominación religiosa porque nuestra adoración está basada en la ley de Cristo, en el Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, Cristo y los apóstoles, el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento, enseña que son 5 actos de adoración o 5 ceremonias de adoración que la iglesia local, como en este caso nosotros, debemos ofrecer al Señor en culto. Escuchen, en primer lugar, la asamblea de adoración de la iglesia local no era los sábados. No era el séptimo día, sino los domingos. En Hechos 27, en la versión PDT y la versión NTV, dice así, escuchen, el domingo nos reunimos todos para comer la cena del Señor. Y Pablo, dice Lucas, les estaba predicando a los de Troas. Fíjense, según este pasaje, Hechos 27 en la PDT y NTV, según este pasaje, vemos aquí a la cena del Señor
En esa asamblea de cristianos discípulos en Troas, estaba Pablo allí, Lucas y otros, y también vemos la predicación. Vemos estos dos actos, estas dos ceremonias que se realizaban, se llevaban a cabo. La Cena del Señor celebrada el primer día de la semana y este acto de la predicación el día domingo. En primera a los Corintios capítulo 14 verso 15, Pablo habla de las oraciones y los cánticos en la asamblea dominical de adoración. Y en el capítulo 16 de la misma primera carta a los Corintios, versículo 1 y 2, Pablo habla de las colectas que eran recogidas en la asamblea dominical. Así que tenemos aquí los 5 actos de adoración. Hechos 27 habla de la cena, habla de la predicación, ahí van 2 actos. El primer día de la semana en asamblea de la iglesia. Nosotros aquí hacemos lo mismo. También habla de las oraciones y los cánticos y de la colecta el día domingo en la asamblea, el apóstol Pablo. Por último, en cuarto lugar, un cuarto argumento más, una razón más del por qué no somos una denominación religiosa, esta congregación, esta iglesia aquí en San Nicolás. Escuchen, no somos una denominación religiosa porque predicamos el evangelio y su plan de salvación. Repito, no somos, apunta ahí Saulo hijo, no somos una denominación religiosa porque predicamos el evangelio y su plan de salvación. Fíjense. Claro, ¿sí? Yo no dudo que algunas denominaciones religiosas pueden decir lo mismo, que predican el evangelio y el plan de salvación. Sin embargo, y como dice en mi país, oído el tambor, fíjense, ojo, mosca también decimos allá. Sin embargo, hay diferencias notables, particulares y verificables que hacen que podamos hacer una evaluación y comparación justa y objetiva para saber si ellos o nosotros predicamos el mismo evangelio. Si ellos realmente predican el evangelio bíblico y el plan de salvación bíblico o lo estamos haciendo nosotros. Así que podemos encontrar en los evangelios, en el Nuevo Testamento, estas diferencias particulares, verificables y notables. Fíjense, antes de pasar a considerar tal distinción, la distinción entre ¿qué es aquello que se predica, el evangelio, y cuál es? ¿En qué consiste, pues? ¿En qué se basa? Vaya, el plan de salvación, ¿cuál es? Es este. Pero las denominaciones predican esta cosa. Entonces no es lo mismo. Y de esa manera, al identificarse uno con el evangelio puro y el plan de salvación bíblico, en ese sentido no somos una denominación religiosa en ese aspecto. Pero antes de ello, antes de considerar la distinción, recordemos que Pablo les advirtió severamente a los Gálatas que no hay otro evangelio y que algunos lo tuercen para su propia maldición. Gálatas, abran sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Fíjense la advertencia. Y de esta advertencia surge una reflexión, surge una aplicación actual. Bueno, en esa época también, ¿verdad? Esa advertencia también, que fue dada a ellos, claro. Surgen las mismas reflexiones y aplicación, pero la podemos tener también hoy. Fíjense.
Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Bueno, para saber, ciertamente que para saber si una cosa es distinta a la otra, necesitamos conocer la verdadera, la original, sus características, sus particularidades, y luego, uno poder decir, esto no es el verdadero evangelio. Dice el versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué cosa? Pervertir, torcer, desnaturalizar o adulterar el evangelio de Cristo, corromperlo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué reflexión podemos hacer aquí? ¿Qué aplicación, no? Con esta advertencia. Bueno, la siguiente. Fíjense, hermanos, noten. Esta advertencia de Pablo, haciendo una extensión, aplicación hoy en día, nos hace ver la posibilidad de que hayan falsos evangelios hoy en día. Así como los hubo en esa época. Pablo está hablando, no es que haya otro evangelio, no hay otro diferente, hay uno, pero bueno, puede ser que algunos estén predicando, al torcerlo, al dañarlo, pues están presentando otro evangelio. No hay otro, en el sentido de que fue dado solamente uno, el único, el original. Pero existe la posibilidad de que hayan falsos evangelios hoy en día. Y los hay, claro que los hay. Y de allí la necesidad de conocer bien, ¿qué cosa? El verdadero evangelio para distinguirlo de los falsos evangelios. La necesidad de que conozcamos bien el verdadero evangelio, sus características, sus particularidades, de modo tal que sus atributos, cualidades y virtudes, la composición de lo que es el verdadero evangelio, su plan de salvación para que el pecador reciba verdaderamente el perdón de sus pecados. Y al conocerlo bien podemos hacer esa distinción entre los que son falsos. Miren, una de las principales características distintivas del verdadero evangelio es que éste debe ser obedecido. Y no solamente creído, no solamente aceptado aquí en la mente. Eso Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablan de la vida de Jesús, ese es el evangelio, sí, yo lo acepto, no, está bien, no es solamente creerlo, sino obedecerlo. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 6. Noten lo que el apóstol Pablo les recuerda a los romanos en capítulo 6, carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice la Escritura: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis, ¿qué cosa? Habéis obedecido de corazón. Noten, subrayen, obedecido de corazón. ¿A qué cosa? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y como consecuencia y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El apóstol Pablo les recuerda a los hermanos, a gente que ya había oído, creído, ya había obedecido el evangelio, gente bautizada, a los santos ahí en Roma,
que ellos obedecieron. No cualquier doctrina, obviamente. Aquí se refiere al evangelio, que es llamado doctrina. Y sabemos que se refiere al evangelio porque esta doctrina los libertó del pecado. Los justificó a ellos. Los libertó de la culpabilidad del pecado, de la condenación. Entonces dice aquí que ustedes, les está recordando, ustedes obedecieron de corazón aquella forma de doctrina. Bueno, ¿y por qué debían obedecer? ¿Por qué el evangelio debe ser obedecido? Bueno, por los efectos contrarios al no obedecerlo. Por los efectos, las consecuencias contrarias al no obedecerlo. Entonces, esta congregación aquí, no somos una denominación religiosa, les recuerdo, es el punto. Esta iglesia del Señor, esta iglesia de Cristo aquí en San Nicolás, porque predicamos el evangelio puro de Cristo, el evangelio apostólico y su plan bíblico, el plan suficiente, perfecto, necesario de salvación. Aquí estamos viendo que Pablo les está recordando a los hermanos, oye, obedecieron aquella forma de doctrina. ¿Y por qué? Porque los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda a los Tesalonicenses 1:8. Segunda a los Tesalonicenses 1:8. Y les decía que esta es una de las características distintivas del verdadero evangelio. El verdadero evangelio debe ser obedecido. Debe ser obedecido. Y si debe ser obedecido es porque él contiene doctrina, mandamientos, ley, normas, preceptos que deben ser puestos en práctica. ¿Y por qué debe ser obedecido? Por los efectos negativos. Por los efectos, las consecuencias negativas de no obedecerlo. Aquí el apóstol Pablo nos dice claramente que los que no obedecen al evangelio del Señor, ¿qué sucederá? Bueno, los tales van a sufrir pena de eterna perdición. ¿Qué significa eso? Aquí hay una definición de lo que es el infierno. Aquí Pablo nos define, es la definición bíblica de lo que es la pena de eterna perdición. ¿Qué significa eso para aquellos que no obedezcan el evangelio? Bueno, aquí está. Esto significa excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todos aquellos que no obedezcan el evangelio, los términos, las condiciones, el plan de salvación bíblico, las demandas del Señor según el evangelio. Todos los que no obedezcan sufrirán esta pena, una pena eterna y de eterna perdición. Ellos van a quedar separados, excluidos. No van a estar delante de la presencia del Señor. Ese es el punto de Pablo. Esa es la condenación. Ese es el infierno. Es el fuego eterno que nunca se apagará. Es la condenación eterna. Es la retribución final para los que no obedecen el evangelio. Excluidos. No hay mayor pérdida, no hay mayor dolor y tristeza para el hombre que quedar separado, alejado, destituido, excluido de la presencia del Señor y de su majestuosidad, de su magnificencia en los cielos. Se perderán, se condenarán eternamente. En ese sentido, aquí nos referimos a obedecer los términos o las condiciones del evangelio. Eso implica que el evangelio es condicional. O, en este caso, la salvación, el perdón de pecados. Para no estar excluidos, perdidos, es necesario obedecer, lo cual implica que es condicional. Hay que obedecer
las condiciones, valga la redundancia. Muy distinto a lo que enseña el calvinismo y la gran mayoría de los evangelios que predican las denominaciones, las sectas religiosas. La salvación es condicional para ser salvo. Porque, fíjense bien, porque a diferencia de lo que enseña el mundo evangélico protestante, influenciado por el movimiento religioso de la Reforma, al afirmar que un pecador penitente puede ser salvo o perdonado si solo cree de todo corazón en Jesucristo como el Salvador del mundo y sustituyendo el bautismo por una oración para recibir el perdón de todos sus pecados. Escuchen, hermanos, el plan de salvación bíblico demanda que el pecador crea en el Evangelio, se arrepienta de sus pecados, confiese su fe en la deidad de Cristo y se bautice para perdón de los pecados. Esas son las condiciones que el pecador penitente, el pecador no salvo, el no redimido, el no justificado en este caso, son los términos que tiene que obedecer del plan de salvación, a diferencia de lo que enseñan otros grupos religiosos. Y eso nos caracteriza en no ser una denominación religiosa que sigue estos credos y estos dogmas y confesiones de fe y estos planes de salvación corruptos. Miren, tal fue el caso de los judíos de Jerusalén, el africano de Etiopía, Saulo de Tarso y el carcelero de Filipo. Todos ellos obedecieron el plan de salvación bíblico. Ninguno de ellos tuvo solamente fe e hizo una oración para ser salvo. Ninguno. Sino que cada uno de ellos obedeció las condiciones del Evangelio para que le fuesen aplicados los beneficios de la muerte redentora de Cristo, recibiendo la justificación o el perdón de sus pecados. Conclusión. No somos una denominación religiosa porque no le atribuimos a la iglesia local un nombre, ni somos parte de alguna organización religiosa con su jerarquía y sede central con sus credos y dogmas. Somos una iglesia autónoma e independiente, sujeta a Cristo y a su palabra autoritativa, el Nuevo Testamento, que buscamos nosotros aquí, la iglesia de San Nicolás, buscamos imitar a las iglesias del Nuevo Testamento en su adoración. Somos una iglesia del siglo XXI siguiendo el ejemplo de las iglesias del primer siglo. El evangelio que predica esta congregación, nosotros aquí en la iglesia de San Nicolás, a diferencia del evangelio católico y protestante, es el evangelio que fue predicado por los apóstoles de Cristo. Aquel evangelio que debe ser obedecido para justificación y salvación final del hombre. Es decir, el evangelio que manda al pecador penitente a creer en Cristo. Que el evangelio que manda al pecador a arrepentirse de sus pecados, que le manda al pecador a confesar que Jesús es Dios y que manda al pecador a ser sumergido en agua para el perdón de los pecados, muriendo juntamente con Cristo en el bautismo y por el cual también es resucitado para nueva vida. Por estas razones, no somos nosotros aquí, esta iglesia del Señor,
o esta iglesia de Cristo, esta iglesia local aquí en San Nicolás, por estas razones, estos 4 argumentos, estos 4 postulados, no somos una denominación religiosa.